ideas, ¿por qué es importante identificarlas? Porque son las que nos entregan la información central del texto. Va de nuevo, que no es que se cortó la. Que no se estaba escuchando. Ya. Bien, ¿estamos en el aire de nuevo? Sí, se está escuchando ahora, sí. Ya. Bueno, les decía que vamos a repasar la clase de ayer, considerando los pasos que vimos en nuestra primera estrategia que revisamos, la que era elegir y elaborar un título. El paso número 1 era identificar las ideas o palabras clave. Estas ideas o palabras claves son las que nos entregan la información central del texto. Las podemos descubrir buscando las ideas o palabras, dijimos, que se repetían en los diferentes párrafos. Era conveniente que pudiéramos marcarla, destacarla, ¿no es cierto? Con nuestro destacador que nosotros usamos en clase, la destacamos, cada una de las ideas que se repiten por párrafo, dijimos. El paso número 2, íbamos a responder a la pregunta ¿de qué habla el texto? Respondiendo a esa pregunta descubriríamos entonces el tema central de este texto. ¿Ya? Y el paso número 3, finalmente podemos elegir y elaborar un título a partir de las palabras que se repiten. El título elegido debe reflejar el tema del texto, debe ser breve y entregar solo la información necesaria. Ayer fuimos discriminando, fuimos viendo, ¿no es cierto?, en las diferentes lecturas que nosotros teníamos frente, que habían algunas frases que no tenían nada que ver con nuestro texto, habían otras que decían parte solamente del texto, pero sin embargo había una que abarcaba la idea global. Bien. Después fuimos a trabajar en el texto que nos hablaba la historia de un perrito. Vamos a leerla rápidamente. Esta es la clase de ayer, estamos dando un repaso porque tuvimos varios niños ausentes en la clase de ayer por el tema de la vacunación. Dice así: había una vez un perro que vivía en la calle. Siempre estaba sucio y le gustaba ladrar a los autos que pasaban por ahí. El perro no tenía nombre, ya que nunca tuvo un dueño y le gustaba burlarse de los otros perros que pasaban con cadenas junto a sus amos. Un día comenzó a molestar a un perro que se encontraba amarrado esperando a su amo fuera de un negocio. ¿Por qué me molesta?, le dijo el perro. ¿No te das cuenta que estoy feliz de tener un amo? Él me cuida, me alimenta, me acaricia y me sonríe cuando hago alguna gracia. El perro sin nombre se fue triste. Por primera vez pensó que quizás tener un dueño o dueña no era mala idea. A él nadie lo cuidaba. Muchas veces no comía durante el día y la gente solo lo miraba para echarlo de algún lugar. Seguía pensando cuando se acordó de que en el parque había una niña que una vez lo quiso abrazar y él, en vez de agradecerlo, intentó morderla. El perro salió corriendo en dirección al parque y vio a la niña jugando en un columpio. La miró con su cara más dulce y movió su cola. La niña, al verlo, le dijo: «Parece que hoy sí estás de buen humor». Cuando la mamá de la niña le preguntó qué hacía con ese perro, la niña le dijo: «Mamá, se llama Gruñón. ¿Puedo quedarme con él?». Gruñón no lo podía creer. Por fin tenía un nombre. Fue tanta su felicidad que comenzó a mover su cola de un lado a otro, mientras la niña y su madre se reían. Aquí nos piden la primera actividad, subrayar con rojo la idea más importante, ¿no es cierto? Ayer lo hicimos. Ya la palabra que más se repetía, vimos, era la palabra perro. Ahora, ¿cuál de los siguientes títulos resume el contenido del texto? A, la niña del parque. B, el perro callejero. C, el perro sin nombre. D, el perro molestoso. Ya nos dimos cuenta que la frase que encerraba
la idea principal del texto estaba entre la B, la C y la D. Habíamos descartado la A porque decía la niña del parque. En realidad nos estaba hablando de un perro, así que podía ser el perro callejero, el perro sin nombre, el perro molestoso. Y no habíamos quedado con la C porque realmente era un perrito que no tenía nombre. Y finalmente en el desenlace se soluciona su problema, ¿no es cierto? Encuentra una dueña y también, por ende, encuentra un nombre. Bien. Ya identificamos las palabras clave. Las palabras claves que nosotros, o frases clave, era que el perro no tenía nombre, andaba siempre sucio, en fin. ¿Ya? Esas eran las frases claves que nos dieron a entender a nosotros que el texto hablaba de un perro y que el título tenía que justamente mencionar ya la idea principal, que hablaba de un perrito. A partir de las ideas clave elige y elabora un título, entonces el título nuestro era El perro sin nombre. Bien, después leímos este texto sobre nuestras amigas las abejas. Las abejas son insectos muy inteligentes que generalmente viven en comunidad. Cada abeja debe cumplir una labor. Las abejas poseen una jerarquía para organizarse. En cada colmena existe una reina que es la encargada de poner los huevos. También podemos encontrar cientos de zánganos que son los machos más fuertes y son los encargados de la reproducción en conjunto con la reina. Finalmente, las obreras. Existen miles en una colmena. Son más pequeñas y poseen un aparato colector de polen en las patas traseras. Ellas visitan las flores para obtener néctar y polen, lo que les permite alimentar a todas las abejas de la colmena. ¿Cuál de los siguientes títulos resume el contenido del texto? Las abejas, los insectos de la colmena, la organización de las abejas, el trabajo de las abejas. Dijimos que nos hablaba este texto del trabajo de las abejas, pero también nos hablaba de la organización que ellas tenían. ¿Ya? Entonces, consideramos que la alternativa en el día de ayer que más se acercaba a nuestro título podía ser la A, ¿ya? Pero algunos también apuntaron la C. ¿Por qué? Porque hablaba de la organización, ¿no es cierto?, de estas abejas. Así que quedamos con que la A y la C podrían ser, ¿no es cierto?, las alternativas correctas. Aunque la A dijimos que es la que toma abarca el texto, porque habla justamente de las abejas, sobre la organización y sobre el trabajo que tienen estas abejitas. Bien, la segunda estrategia que estudiamos ayer fue identificar la idea principal. ¿Ya? ¿Cómo lo íbamos a hacer? Paso número 1, numerábamos los párrafos del texto. ¿Cuándo termina un párrafo? Cuando hay un punto aparte, lo recordamos ayer. Paso número 2, íbamos a responder una pregunta de qué habla cada párrafo. Ya lo enumerábamos y poníamos al lado de qué hablaba cada párrafo. Ya la idea central que tenía cada uno de ellos y lo hacíamos en cada uno de ellos. El paso 3 respondíamos la pregunta ¿qué ideas se repiten en todos los párrafos? Y el paso 4 finalmente identificábamos la idea principal a través de la respuesta a la pregunta de qué habla el texto. ¿Ya? Se nos presentó un texto, Gigantes del Mar, que también le dimos lectura. Vamos a leerlo nuevamente y dice así. Las ballenas y los delfines son mamíferos acuáticos. No son peces, aunque lo parezcan, ya que no respiran dentro del agua, sino que suben a la superficie para respirar aire. Las ballenas son tan grandes que en otros tiempos provocan gran temor a los hombres. Poseen barbas que les permiten filtrar sus alimentos, los dientes, y lejos de lo que muchos creen, no comen hombres. Los delfines son mucho más pequeños.
Se acercan a la orilla o dan vueltas alrededor de los barcos, sin temor a los hombres. Las ballenas y los delfines son mamíferos y pertenecen al grupo de los cetáceos. Tienen la piel lisa y fina, protegida por una espesa capa de grasa. Viven en grupos, muchas veces formados por cientos de animales. Lo especial es que hay uno de ellos que guía al grupo. Miren qué organizados son estos mamíferos, ¿verdad? Bueno, ayer en la clase numeramos los párrafos. ¿Cuántos tenemos? Dijimos que hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿No es cierto? Nos fuimos a votación. ¿Quién tenía la idea? Clara y la gran mayoría, yo creo que en un 99.9%, ya acertaron que justamente son 6 los párrafos que hay en este texto. Más preguntas por la clase de matemáticas. Bueno, dijimos que la clase de matemática hoy día no la íbamos a hacer porque ayer hubieron 19 niños conectados. Habían algunos que lamentaron mucho el no poder estar porque estaban durmiendo después de la vacuna, algunos estaban justamente vacunándose a esa hora. Entonces, y nos quedó un tema pendiente que no podíamos dejar para el lunes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hoy día tenemos lenguaje, pero mañana sábado de igual forma nos vamos a conectar. Vamos a descansar el domingo porque estamos trabajando 1 hora. Es muy poquito. Ya, si queremos avanzar, tenemos que conectarnos mañana sábado. Mañana sábado vamos a trabajar en matemáticas. Ya tenemos hartas cosas bien bonitas que vamos a hacer y lo vamos a hacer mañana. Y mañana vamos a dar tarea para algunos ejercicios del libro, lo vamos a dar mañana, ¿ya? Pero era necesario que hoy día termináramos la guía. ¿Por qué? Porque a partir del lunes vamos a trabajar con varias lecturas y la idea es que vayamos aplicando lo aprendido. Ya ustedes se van a dar cuenta la riqueza que hay en toda esta estrategia, porque no solamente le van a servir ahora el lenguaje, le van a servir para la vida, le van a servir para todas las otras asignaturas que requieren que usted tenga una comprensión. Y para matemática también, ¿por qué no? Cuando tenemos frente a nosotros un problema y no sabemos y decimos, wow, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que sumar? ¿La operación que tengo que hacer? ¿Restar? ¿O es una división? ¿Es una multiplicación? Pero me voy a dar cuenta que toda esta estrategia de comprensión lectora me van a ayudar para identificar qué es lo que me están pidiendo. ¿Ya? Eso. No sé si respondo la pregunta. Bien. ¿De qué habla el texto entonces? ¿Cuál crees tú que sería la idea principal? ¿De qué forma llegaste a la respuesta? Si nosotros nos devolvemos a la lectura, vamos a ver que nuestro primer párrafo habla de ballenas y delfines. ¿Qué nos dice? Que son mamíferos acuáticos. Después, en el segundo párrafo, nos dicen que estos mamíferos acuáticos no respiran dentro del agua, suben a la superficie para respirar. ¿Ya? Eso nos dice el segundo párrafo. ¿Y de quién sigue hablando el segundo párrafo? De las ballenas y los delfines. Tercer párrafo dice, las ballenas son tan grandes que en otros tiempos provocaban gran temor a los hombres, poseen barbas que les permiten filtrar sus alimentos, no dientes, y lejos de lo que muchos creen, no comen hombres. Ya me está hablando de las ballenas. En el cuarto párrafo me habla de los delfines, que son más pequeñitos, que se acercan a la orilla o dan vuelta alrededor de los barcos sin temor a los hombres. En el quinto párrafo me habla de las ballenas y los delfines y me vuelve a recordar que son mamíferos, ¿no es cierto? Me dan características de su piel. Y el sexto párrafo nos habla de las ballenas y los delfines que viven muchas veces en grupos formados por cientos de animales, ¿ya? Y que son muy organizados. Uno guía al grupo. ¿De qué estamos hablando entonces? Si no, este texto no tuviera un título, nosotros podríamos de igual forma darnos cuenta
que el título ya podría ser Ballenas y delfines. Pero la persona que lo escribió quiso darle, ¿no es cierto?, adornarlo y le puso Gigantes del mar. ¿Ya? ¿Qué otro título le pondríamos nosotros? Lo dijimos recién, ¿verdad? ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Características de los delfines? ¿Me habla solo de los delfines? B. ¿Características de las ballenas? ¿Me estará hablando solo de las ballenas el texto? C. ¿Características de las ballenas y de los delfines? D. La piel de las ballenas y de los delfines. ¿Me habla solamente de la piel? No, no es cierto. Me habla muchas cosas de los delfines y de las ballenas, cómo se organizan, ¿no es cierto? No solamente de la piel. Entonces, aquí de inmediato puedo ver que la alternativa correcta es la C, que son las características de ambos mamíferos, ¿no es cierto?, como son las ballenas y los delfines. Muy bien. Y la última lectura que vimos en el día de ayer dice así: el cinchinero es un personaje típico muy importante en nuestro país. Golpea un bombo que lleva en la espalda con unas largas varas que simulan ser la baqueta de una batería. Sobre el bombo se sostienen dos platillos que hacen sonar gracias a una cuerda que lleva atada a uno de sus zapatos. El cinchinero realiza un baile acrobático y gira rápidamente, lo que causa gran admiración entre el público que lo observa. Además de su música y su baile, este personaje vende remolinos y otros juguetes para los niños. ¿Qué dice el tema? ¿De qué me habla? ¿Cuál es la idea principal? A. El cinchinero como personaje típico chileno. B. Las acrobacias que realizan los cinchineros. ¿Me habla solo de las acrobacias? C. Los instrumentos musicales del cinchinero. ¿Me habla solo de los instrumentos musicales? O D. Los personajes típicos de Chile. ¿Me enumera este texto todos los personajes típicos de Chile? No, ¿verdad? Entonces nos quedamos con la A. Ayer ya descubrimos que la A era la que encerraba la idea principal, porque este texto me habla del cinchinero como un personaje típico chileno, ¿no es cierto? Y me lo describe y me cuenta cómo es. Muy bien. En poquitos minutos tratamos de recordar la clase de ayer. Ahora vamos a estudiar otras estrategias que también nos van a servir. La función del texto, que va muy de la mano con las otras estrategias, ¿no es cierto? Para poder identificar la función del texto, el primer paso es preguntar quién escribió el texto. ¿Quién lo escribió? Si no dice, me imagino quién puede haber sido. El paso número 2. Respondo a la pregunta: ¿para quién se escribió el texto? ¿Para qué público se habrá escrito? Todo mensaje está dirigido a un determinado público. A partir del texto imagino a quién podría estar dirigido el mensaje. Paso número 3. Respondo a la pregunta: ¿para qué se escribió el texto? Todos los textos niños se escriben con una finalidad, ¿ya? Si nosotros respondemos a esta pregunta, vamos a identificar cuál es la finalidad. A partir de la lectura y las respuestas anteriores, puedo determinar para qué y con qué intención fue escrito el texto. Bien, vamos a leer ahora este texto con atención. La mascota feliz. Dice: la mascota feliz ofrece todos los productos necesarios para sus mascotas, como alimentos, casas para mis mascotas, acuarios, jaulas, vestuario, juguetes, artículos de aseo, accesorios, etc.
Despacho a domicilio gratis. Miren qué interesante. En este tiempo donde lo ideal es no salir de nuestro hogar, muy acertado esta iniciativa de despachar a domicilio y gratis más encima. Avenida Principal, número 0273, sus pedidos sal y aparecen los números de contacto. ¿Para qué crees que sirve este texto? Ya. Vayan ustedes observándolo. ¿Para qué creen que sirve este texto? Observen y vamos a responder esa pregunta. ¿Quién cree que escribió este texto? ¿Quién creen ustedes? Los dueños, ¿no es cierto? Los dueños de la mascota feliz deben haberlo escrito, es lo que yo me puedo imaginar. ¿Y ustedes? ¿Para quién fue escrito? Para las personas que puedan necesitar, ¿no es cierto?, estos accesorios para sus mascotas. Muy bien. Vamos a responder la pregunta: ¿para qué se escribió el texto? ¿Con qué finalidad se escribió? Con el propósito de dar a conocer lo que se está vendiendo. Ofrecer productos para las mascotas, por lo tanto, ¿ya? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Para qué se escribió el texto? Para ofrecer productos para las mascotas, ¿verdad? Bien. Marca con una X la utilidad del texto anterior. Ofrecer productos para las mascotas. Dar a conocer el nombre de la tienda. Informar sobre los artículos que necesitan las mascotas. ¿Cuál sería la utilidad del texto anterior? ¿Cuál será? Ya, si yo le digo marque solamente una, ¿cuál sería la más, en este rato, la que yo, ¿no es cierto?, la que me sirve a mí para responder mi pregunta? ¿La utilidad del texto anterior? ¿Con qué finalidad se escribió? ¿Creen ustedes que se escribió para dar a conocer el nombre de una tienda? ¿Para informar sobre los artículos que necesitan la mascota? ¿O será para ofrecer los productos? Ya, la primera, ¿verdad? Para ofrecer los productos para las mascotas. Ahora vamos a leer este texto que aparece acá. Los que pudieron imprimir esta guía le van colocando un ticket, ya, si está bien. Si no, podemos ir corrigiendo. Los que no la pudieron imprimir, la van leyendo conmigo y vamos estudiando de igual forma. Nos sirve, ¿ya? Porque vamos viéndola acá en pantalla. Lee con atención el texto y responde la pregunta número 4. ¿Qué es esto? ¿Será un poema? ¿Será una fábula, quizás? Ah, no, yo creo que es un cuento. ¿Será un cuento? No, ¿no es cierto? Tiene una estructura muy definida. Aparece la fecha, Concepción, 1 de septiembre del 2012. Señor Claudio Contreras, director del Colegio Los Robles de Concepción, presente. Estimado señor Contreras, los alumnos y alumnas del tercer año básico, junto a sus familias, necesitan solicitar autorización para organizar una fonda en el gimnasio del colegio.
durante las fiestas patrias, con el objetivo de reunir fondos para nuestro paseo de fin de año. Esperando su respuesta, se despide atentamente los alumnos y alumnas del tercer año básico. Equipo editorial. Según el texto leído, encierra la alternativa correcta. ¿Cuál es la finalidad de este texto? Ya le voy a dar 2 minutos para que leamos las 5 alternativas. ¿Ya la leyeron? Bien, vamos a leerla ahora nosotros. A. Saludar al director del Colegio Los Robles de Concepción. B. Invitar al director a la fonda que realizarán durante fiestas patrias. C. Solicitar al director la autorización para realizar la fonda en el gimnasio. D. Informar al director sobre la actividad que realizarán los alumnos y las alumnas. ¿Cuál será? ¿Cuál será? La A. Vamos a volver a leer y vamos a darnos cuenta de inmediato si será la finalidad era saludar al director, invitar al director, solicitarle algo al director o solamente informarle respecto a la actividad. Estimado señor Contreras, ya aquí le están contando lo que van a hacer. Los alumnos del tercer año básico junto a su familia necesitan solicitar autorización para organizar una fonda en el gimnasio del colegio. Entonces, ¿qué es lo que necesitan ellos? ¿Cuál es la finalidad de haber escrito este mensaje? Es la C, ¿no es cierto? Muy bien, para solicitar al director la autorización para realizar la fonda en el gimnasio. Excelente. ¿Ven que no es difícil? Cuando yo tengo claro lo que tengo que hacer, los pasos a seguir, esto se me pone muy fácil. Otra estrategia es identificar secuencias. Ese nos cuesta. Casi siempre en las pruebas en este ítem es donde a los niños les va más mal. Los niños les cuesta. Ya cuando uno identifica la secuencia, colócale, no sé, ordena del 1 al 4. ¿Cómo sucedieron los hechos? Y nos cuesta hacerlo. ¿Ya? Pero acá tenemos una estrategia que nos va a ayudar a hacerlo. Las acciones de un texto suceden en un orden determinado, es decir, en una secuencia. Para identificar la secuencia, sigue los siguientes pasos. Primero vamos a identificar los verbos. Vamos a ubicar en el texto los verbos que están conjugados y luego los vamos a ordenar según vayan apareciendo. Por ejemplo, acción 1, una noche un asno quedó maravillado. Acción 2, buscó al grillo por todo el prado. Paso 2, vamos a buscar las palabras que indiquen el orden en que ocurren las acciones. En los textos aparecen palabras o pistas que ayudan a comprender el orden de las acciones. Por ejemplo, al principio, primero, segundo, luego, antes, después, finalmente. Paso 3. Vamos a buscar las palabras que indiquen el tiempo en que transcurren las acciones. Los textos poseen pistas, como estábamos recién leyendo, que señalan el tiempo, como por ejemplo fechas, días de la semana, meses, años, estaciones del año u horas. Aquí encontramos algunos ejemplos de los textos en los que puedes encontrar estas palabras o expresiones que indican un orden. Por ejemplo, en una receta
usted va a leer. Primero puede desecharle, ¿no es cierto?, la harina. Segundo puede hacer tal cosa. Después, polvo de hornear, finalmente lo colocas en el horno. Bien. Entonces, cuando yo tengo que enumerar o tengo que colocar el número, ordenar la secuencia, va a ser mucho más fácil porque sé que lo primero es lo primero, segundo, después, finalmente será al final. Cuando es en un cuento, hay palabras también o expresiones que no indican un orden. Una tarde, después, de pronto, entonces, y al anochecer, finalmente, ya, eso nos va a ayudar. En una biografía, las fechas o datos como nació, estudió, falleció, ¿ya? En una noticia, por ejemplo, el día 23 de marzo a las 20 horas, después días más tarde, para terminar el día, ¿ya? Son frases que nos ayudan a ordenar en una secuencia, cómo ocurrieron los hechos. Comprender una secuencia, ¿qué es? Es entender el orden en que ocurren las acciones narradas en un texto. Es importante que yo pueda entender el orden en que ocurrió. Para esto debo identificar los verbos conjugados y las palabras, entonces dijimos, que indiquen el orden y tiempo. Bien, ahora vamos a practicar. Este texto lleva un título y dice, es el asno y el grillo. Una noche un asno quedó maravillado al escuchar el canto de un grillo. Buscó al grillo por todo el prado. Luego de un rato lo encontró sobre una roca. El asno le preguntó al grillo qué era lo que comía para cantar tan hermoso. El grillo, sin saber qué responder, le dijo que era gracias al rocío de la noche. Durante una semana el asno se alimentó con el rocío, pero cada vez sus rebuznos eran más espantosos y él ya no daba más del hambre. Finalmente el asno pensó, prefiero escuchar cantar a los grillos todas las noches y no morirme de hambre, ya que ellos tienen una capacidad que yo jamás tendré. Marca con una X lo que tienen en común estas expresiones. Una noche, durante una semana, finalmente. ¿Qué tienen en común estas palabras o estas frases que aparecen en estos recuadros? ¿Qué tienen en común? Señalan las acciones principales del texto. Indican el tiempo en que se realizan las acciones o muestran cómo se desarrollan las acciones. ¿Cuál será? Nos estamos refiriendo a las palabras que aparecen en el recuadro en pantalla, ¿ya? Una noche, durante una semana, finalmente. La pregunta es la siguiente. Estas palabras que están en el recuadro, ¿me están señalando las acciones principales del texto? Solo una es válida, ¿ya? ¿O me están indicando el tiempo que se realizan las acciones? ¿O me están mostrando cómo se desarrollan las acciones? ¿Cuál será? ¿Qué me indican? El tiempo, ¿no es cierto? Unas acciones se realizaron en la noche, otras durante una semana, lo que hizo nuestro asno, y finalmente esta reflexión, ¿no es cierto?, con la que concluyó este asno. Bien, ahora vamos a enumerar del 1 al 5 las acciones según el orden en que ocurrieron. El asno encontró al grillo sobre una roca. El asno escuchó el canto del grillo. Esto me gustaría que me lo escribieran por interno, ¿ya? Porque vamos a dar 1, 2, 3, 4, 5 décimas por esta tarea. Esta me la van a mandar en el WhatsApp por interno, ¿ya?
Ahí tengo mi WhatsApp abierto. Van a enumerarla y me la van a enviar. Por ejemplo, si ustedes creen que 1, 3, 4, 6, 1, 3, 2, 4 y 5, no sé, o cuál es el orden de arriba abajo. El asno se encontró al grillo sobre una roca. El asno escuchó el canto del grillo. Durante una semana el asno se alimentó de rocío. El asno prefirió escuchar al grillo y no morirse de hambre. El grillo le dijo al asno que se alimentaba de rocío. Vamos ordenando. ¿Cuál sería la número 1? ¿Cuál sería la número 2? ¿Cuál sería la número 3? ¿Cuál será el número 4? ¿Cuál será el número 5? Yo lo tengo ya. ¿Cuál es el orden entonces? Ya lo tengo. Memoria auditiva. Lo volvemos a leer una vez para que podamos responder por interno. Una noche un asno quedó maravillado al escuchar el canto de un grillo. Buscó al grillo por todo el prado. Luego de un rato lo encontró sobre una roca. El asno le preguntó al grillo qué era lo que comía para cantar tan hermoso. El grillo, sin saber qué responder, le dijo que era gracias al rocío de la noche. Durante una semana el asno se alimentó con el rocío, pero cada vez sus rebuznos eran más espantosos y él ya no daba más del hambre. Finalmente el asno pensó: prefiero escuchar cantar a los grillos todas las noches y no morirme de hambre, ya que ellos tienen una capacidad que yo jamás tendré. Juanita, ¿me puedes traer agüita? Bien. Ya, a ver, me han escrito por interno. Bien, 2, 1, 4. Bien. Sindri, traten de no escribirme en el WhatsApp del curso. Me están escribiendo en el WhatsApp y todos leen ahí. ¿Le pongo el chat mamá suyo que después se va a perder? Ya. La Estefanía, 21453. ¿A qué hora termina? Pregunta Matías Cortés. A las 4:30 dijimos, de 3:30 a 4:30. Bien. Bien, Bastián. Ya veamos acá. Bien, Martín Gómez. Bien, Christopher. Bien, Gómez. Maximiliano. Bien, Maximiliano. A corregir, Jarito. Ya. Corregir, Jarito. Sí, la canela, yo ya revisé la de canela. ¿Ya? Sí, canela me la envió. Hay niños que me han enviado esta tarea, yo también la tengo registrada en mi cuaderno. Bien. Estoy leyendo el WhatsApp interno. Jarito, a corregir. Natalie, corregir. 4, 5, 3. Bien, Sindri. Natalie, corregir. Bien, Martín Soto. Bien, Martín Rudolfi.
Súper bien, hijo. Corregir pasita, hay un error ahí. Ya, Maximiliano dijimos que estaba bien, por interno tengo varias. Hay un pequeño error, Jarito. Vuelva a leer, mi niño. ¿Ya? Camilita, hay un error. A volver a leer. Bien, Catalina. Excelente. Bien, Jarito. Excelente, Jarito. Súper bien. Todos los que me han contestado, recuerden que estamos colocando décimas. Bien. Entonces el orden era 2, 1, 4, 5 y 3. Bien. Ahora vamos a estudiar algunas técnicas para obtener información explícita. ¿Qué es una información explícita? Es aquella que yo puedo extraer del texto. Por ejemplo, si yo leo en un texto el auto rojo de mi amigo Tom, ya por decir algo, y yo pregunto de qué color era el auto de mi amigo Tom, rojo. Está explícito ahí, está escrito. ¿Ya? Tenemos información explícita que es directa, pero también tenemos alguna que no es tan directa. Y aquí vamos a estudiar algunos pasos, cómo identificarla. ¿Ya? Bueno, como yo les decía, la información explícita es aquella que aparece escrita en el texto. Esta se puede encontrar de manera directa e indirecta. Para extraer información explícita de forma directa, debes seguir estos pasos. Paso 1. Identifica y subraya la información en la pregunta. Lo que hacemos nosotros en las pruebas. Cuando a mí me preguntan algo, ¿qué les digo? Subrayen, ¿no es cierto? ¿Dónde creen ustedes que en el párrafo está la respuesta? Y coloquen ahí. Ahí saqué la 2 y la encierro en la 2, la 1, la 3. ¿Para qué? Para yo saber si estoy errado. A lo mejor me está diciendo en el párrafo el color, no sé, de algo, alguna identificación exacta, precisa que me está pidiendo la pregunta, ¿no es cierto?, que tengo que responder. Por eso es necesario que yo pueda subrayar. ¿Qué sucede? Muchos niños, por querer entregar luego la prueba, subrayan, la encuentran, pero después dicen, oh, la alternativa que subrayé o encerré no era la correcta. Pucha, muchas veces le ha pasado a varios. ¿Ya? Entonces identificamos y subrayamos la información en la pregunta. Después dice, busca y subraya la información en el texto. Relee el texto de manera rápida y busca la información que necesita para responder la pregunta. Esta la puedes encontrar con las mismas palabras o también con palabras similares o sinónimos. A continuación, subraya en el texto la respuesta, que no es otra cosa que lo que yo le había enseñado sobre subrayar en un texto. Y ustedes mismos se dieron cuenta. Aquellos alumnos que subrayaban en su prueba tenían mejores resultados. Lo vimos muchas veces. ¿Ya? El paso 3. Compara la información subrayada. Comprueba que la información subrayada responda a la pregunta. Yo subrayo la información y digo, esta respuesta que yo subrayé, ¿me está respondiendo a la pregunta que aparece acá? ¿Ya? Y para ello, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a comparar los datos que he subrayado. Obtener información es una tarea lectora que requiere que localices información que se encuentra de manera textual a lo largo del texto. ¿Ya?
Ahora vamos a leer con mucha atención este texto que me habla de un periódico. El primer periódico, La Aurora de Chile, que se publicó en nuestro país, ¿ya? La Aurora de Chile, bien. La Aurora de Chile fue el primer periódico que se publicó en nuestro país. Fue dirigido por Fray Camilo Enríquez González, quien se convirtió en el editor del primer periódico chileno. Este periódico se publicó por primera vez el 13 de febrero de 1813. Abordaba temas políticos y solo contaba con 4 páginas escritas en 2 columnas. Este periódico circulaba todos los días jueves. Equipo editorial. ¿Qué es La Aurora de Chile, niños? Es un periódico. Muy bien. ¿Cuál de estas características no corresponde a La Aurora de Chile? Ojo acá. Me están preguntando cuál de estas características no corresponden a La Aurora de Chile. A veces hay niños que leen cuál de estas características corresponde a La Aurora de Chile y después dicen, decía no. Ya tenemos que leer cuidadosamente para poder responder lo que realmente me están pidiendo. ¿Cuál de estas características no corresponden? ¿Era un periódico semanal? B. ¿Era un periódico semanal? Se publicaba todos los días jueves. ¿Ya? ¿Era uno por semana? Sí. Era un periódico semanal. B. ¿Abordaba temas políticos? Sí. ¿Tenía solo 4 páginas? Sí. ¿Se publicaba todos los días? No. Ya, entonces la D es la correcta porque me pregunta qué característica no corresponde. Ya se publicaba los días jueves. Entonces la D es la que yo debería encerrar. ¿Cómo lograste responder las preguntas anteriores? Bueno, lo pude hacer. ¿Por qué? Porque fui, no hay duda, subrayando y revisando mi texto. Dice la 4. ¿Quién era Fray Camilo Enríquez? A. El editor del primer periódico chileno. B. El primer periodista que tuvo nuestro país. C. El primer político que escribió en La Aurora de Chile. D. El vendedor de La Aurora de Chile. Si nosotros nos vamos al texto, dice La Aurora de Chile es el periódico que se publicó en nuestro país. Fue dirigido por Fray Camilo Enríquez. Dirigido es lo mismo que editado, ¿verdad? Dirigido, editado. Quien se convirtió en el editor del primer periódico. Entonces ahora nos vamos acá. ¿Quién era Fray Camilo Enríquez? El editor del primer periódico chileno, el primer periodista, el primer político, el vendedor. No hay duda que ¿no es cierto? El editor. Aquí hay una síntesis o se puede leer importante a volver, ¿no es cierto?, a leer. Para extraer información explícita evidente del texto, debes comprender qué datos se piden en la pregunta. Ya, porque ¿qué pasa si yo leo y no estoy concentrado y a lo mejor en la pregunta donde me hablaba cuál no corresponde, yo leo cuál corresponde? No hay duda que yo voy a responder erradamente, ¿no es cierto? Recuerda que esta información puede aparecer con palabras similares o sinónimos. Muchas veces no está explícita ahí, ya, pero hay algún sinónimo. Vamos a leer este texto, La bandera chilena. Son las 4:15. Nos quedan 15 minutitos. Ya, vamos a ver cuánto avanzamos. Si no alcanzamos, queda de tarea para su casa para que puedan ustedes hacerlo y me mandan la fotito de lo que nos quedó. ¿Ya? La bandera chilena.
La actual bandera chilena fue adoptada oficialmente el 18 de octubre de 1817. Está dividida en dos franjas. La superior es azul y blanca y la inferior es de color rojo. Sobre el color azul lleva una estrella de 5 puntas. Cada uno de los elementos de la bandera, los colores y la estrella, tienen un significado. El azul representa el cielo y los mares que bañan sus costas. El rojo, la sangre de los héroes que lucharon por la independencia. El blanco, la nieve de las cumbres de la cordillera. La estrella simboliza los 3 poderes del Estado chileno, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Equipo editorial. ¿Cuándo se adoptó oficialmente nuestra bandera? La actual bandera chilena fue adoptada oficialmente la respuesta sería el 18 de octubre de 1817. Debemos responder con una respuesta completa, ¿verdad? ¿Qué representa los colores de la bandera? ¿Qué representa el blanco? ¿Ya? La nieve de las cumbres de la cordillera. ¿Qué representa el azul? El cielo y los mares que bañan sus costas. Y el rojo, la sangre de los héroes, ¿verdad? Que lucharon por nuestra independencia chilena. Ahora vamos a conocer los pasos a seguir para poder ocupar esta técnica que es súper importante. Cómo obtener información explícita, ya esa de la información, dice explícita de forma indirecta. ¿Cómo la podemos obtener? Para obtener información explícita de forma indirecta debe buscar o recopilar datos parecidos a lo largo del texto. Para encontrar esta información debe seguir estos pasos. Ya vamos a dar algunas décimas en los textos que vienen a continuación. Paso 1. Subraya las palabras clave de la pregunta. ¿Ya? Identifica la información que te están preguntando. Luego subraya con color las palabras clave, la más importante, dentro de la pregunta. Ojo con esto. Voy a subrayar las palabras claves que me den cuenta de la información que me están preguntando, solo de eso. ¿Qué pasa con los niños que en las pruebas subrayaban todo el texto? Ya eso no tenía sentido alguno. Paso 2. Debo buscar las palabras subrayadas en el texto. Ya aquellas que están destacadas. Acuérdense que pueden aparecer de manera exacta o con sinónimos. Los verbos pueden aparecer conjugados o de manera infinitiva. ¿Cuál será el infinitivo? Ya de amando sería amar, ¿no es cierto? Y está conjugado. Yo amo, tú amas, él ama. Bien. Paso 3. Recopila los datos similares a lo largo del texto. Observa las palabras que destacaste y junto a ellas busca la información que te piden. Una vez recopilada, no olvides que la información se debe encontrar en una misma categoría, por ejemplo, acciones, lugares y objetos. Bien, ahora vamos a leer un texto, quiero que todos lo leamos, a la cuenta de 3. Los pudúes, ese es el título, los pudúes. Los pudúes son animales mamíferos que se pueden encontrar en el sur de nuestro país. Miden entre 60 y 90 centímetros de largo y pesan entre 7 a 10 kilos. Son animales herbívoros. ¿Qué son los herbívoros? ¿Qué son los herbívoros? Los que comen, que se alimentan de hojas y hierba. Muy bien. La vida de estos animales se encuentra amenazada por la destrucción del bosque en el que habitan y por la cacería ilegal, ¿no es cierto? La tal indiscriminada de los
árboles que destruyen, ¿verdad?, el hábitat de estos hermosos animalitos como es el pudú chileno. Ya hay la cacería ilegal porque hay personas que los cazan. ¿En qué país se pueden encontrar los pudúes? ¿En qué país se pueden encontrar? Acá no le dice a ustedes, por eso dice encontrar de manera indirecta, porque a lo mejor me va a costar un poquito más. Acá no dice la pueden encontrar en Chile. Dice pueden encontrar, que se pueden encontrar en el sur de nuestro país. ¿Y nosotros dónde vivimos? En Chile. ¿En qué país se pueden encontrar los pudúes? En Chile. Esa es la respuesta, ¿ya? En Chile. ¿Cómo encontraste la respuesta anterior? Y ahí nosotros podemos decir que en el párrafo, ¿en qué párrafo está? En el primero, ¿verdad? Los pudúes son animales mamíferos que se pueden encontrar en el sur de nuestro país. La respuesta sería porque en el párrafo número 1 ya dice que se pueden encontrar en el sur de nuestro país. ¿Por qué la vida de los pudúes se encuentra amenazada? ¿Por qué se encuentra amenazada? Por la destrucción del bosque, ¿no es cierto?, de su hábitat y por la cacería ilegal, ¿verdad?, de estos animales. La información explícita e indirecta es aquella que se encuentra dispersa a lo largo del texto y aparece escrita junto a otros datos similares. Para extraerla debes tener muy claro cuál es el dato que se te pide, ¿ya? ¿Qué es lo que me está pidiendo la profesora en esta pregunta? Observo la pregunta, observo la información cercana, recopilo los datos que necesito responder y subrayo lo relevante. ¿Qué es lo que no vamos a hacer? No vamos a subrayar todo el texto, ¿no es cierto? Nos queda poquitito, nos quedan 9 minutos solamente, ¿ya? Aquí vamos a dar décimas, niños, para que no se nos vayan. Vamos leyendo todo el cumpleaños de Antonio. A ver, quiero escucharlo a todos leer en voz alta. 1, 2 y 3. El cumpleaños de Antonio es el título, ¿verdad? Bien. Antonio estaba muy feliz. Hoy cumplía 8 años y tendría una fiesta con sus compañeros y compañeras de curso. Sus papás le tenían preparado un gran regalo, algo que Antonio siempre había querido. En la fiesta Antonio estaba feliz. Llegaron todos los amigos que había invitado, también sus primos y primas. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, Antonio no lo podía creer. Sus papás se acercaban con una gran caja. De pronto, del interior de la caja se escuchó un ladrido y una cola se asomó. ¡Ay! ¿Qué habrán regalado? ¡Oh, qué interesante esto! Me han regalado a Lucky, estoy feliz. Equipo editorial. ¿Qué fiesta le prepararon a Antonio sus papás? ¿Qué fiesta? ¿De bautizo? No. ¿Fiesta de graduación? No. ¿Qué dice? ¿Dónde está la respuesta a esta pregunta? Está en el título. ¿Qué dice? El cumpleaños de Antonio. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Subrayo el título. Bien. ¿Cuál fue el regalo que le dieron sus padres? Dice que fue un perrito. No dice que fue un perrito. Entonces pudo haber sido un gatito o a lo mejor un conejo. ¿Qué me dice a mí que fue un perrito? ¿Cómo yo voy a saber que fue un perrito? Por 2 décimas. Respóndame por interno. ¿Cómo sé yo que fue un perrito y que no fue un gatito? ¿En qué parte de ¿En qué parte del texto me dice que fue un perrito? ¿Qué palabra?
Vamos respondiendo. Sindri está escribiendo, Harold está escribiendo. ¡Vamos! Bien, Harold. Excelente, Harold. Vamos, Sindri está escribiendo. Ojalá sea por interno acá en mi WhatsApp. Bien, súper bien, Sindri, tu respuesta. Tía, lo que le regalaron era un perrito, ya que dice se escuchó un ladrido y una cola se asomó. Bien, súper bien, ¿ya? Bien por lo que están respondiendo por interno. Entonces yo supe que era un perrito porque acá lo dice Rudolfi, ¿no es cierto? Me mandó un audio. Puede mandarme audio y escribir. Tía, lo que le regalaron era un perrito, ya que dice se escuchó. Ah, ahí está. Tía, lo que le regalaron era un perrito, ya que dice se escuchó un ladrido y una cola se asomó. Muy bien, ¿no es cierto? Se escuchó un ladrido. ¿Dónde yo encuentro esa información? En el párrafo 1, 2, 3, 4, 5. ¿No es cierto? Ahí está la información. Muy bien, felicitaciones a aquellos que descubrieron ya la respuesta. Son las 3:26. ¿Qué hacemos? La idea no es cansarles. No vamos a alcanzar a responder las 5. Ya, la que nos quedaba, podríamos terminar revisando. No, me gustaría darle más tiempo a esto, ¿ya? ¿Cómo podemos inferir? Yo creo que está bien por ahora, ¿ya? Me encantaría, ustedes saben que me encantaría. Me gusta avanzar rápido, pero también debo ser prudente. Ya, porque yo sé que hay niños que llevan harto rato acá, 1 hora. Y es a veces un poco complicado estar sentadito, sin moverse. No es como estar en clases. En clases nos podemos mover, podemos levantar nuestra mano, nos reímos, miramos un PowerPoint, a lo mejor vemos un video. Tenemos opción de trabajar en equipo, de trabajo. Ya no es como estar acá. Yo les felicito el que ustedes tengan esta disposición de estar. Ya el que pueda imprimir las guías, realiza la 4, la 5 y la vamos a revisar el lunes. Ya me gustaría que pudiéramos hacer dos conexiones. Sería lo ideal. Que pudiéramos hacer, por ejemplo, una a las 11 de la mañana y la otra a las 4 de la tarde. Para que el lunes terminemos de ver esta guía y necesito también avanzar. Ya necesitamos avanzar en matemática. Hay contenidos que están pendientes del año pasado. Un contenido que está pendiente. Tenemos que trabajar bastante la división. Quiero que ustedes, por favor, en sus casas, estudien las tablas. Es un hecho que cuando lleguemos nuevamente a clases vamos a seguir trabajando. ¿De qué forma? Recuerden lo que pasaba para salir a recreo. No salía nadie que no respondiera a las tablas. Y las filas se hacían bien larguitas cuando tocaba el timbre y yo le decía 3x4, solitos se iban a colocar de lo último. A lo mejor puede que la profesora parezca muy mala, muy, muy mala, pero no es así. Si ustedes van
¿no es cierto? En todo este mes que van a estar en sus casitas, vayan escuchando canciones. Hay canciones que nos enseñan las tablas de multiplicar y es necesario que las aprendamos. Aunque ustedes digan, pero profesora, después, cuando ya el niño está más grande, ¿puedo usar calculadores? No, pero los sirve para la vida, niño. Cuando nosotros queremos ir a comprar algo, multiplicamos súper rápido, llegamos al resultado y nadie, ¿no es cierto?, nos hace lesos con nuestro vuelto, por ejemplo. Ya, mi niño, yo le agradezco sinceramente por estar conectado. Felicito a aquellos que se han vacunado. Hoy día Christopher también se vacunó. Casi todo el curso está vacunado y eso es muy bueno. Ya es muy bueno. Los quiero mucho, cuídense. Y nos vamos a ver mañana. Mañana no nos vamos a ir. Ya nos vamos a relajar. No, tenemos que trabajar con matemática. Nos vemos a las 3:30 de la tarde. Nos vamos a conectar mañana y a ver si el lunes hacemos 2 conexiones. En la mañana y la otra en la tarde para poder terminar de ver esta guía y a partir ya de la próxima semana empezar a ejercitar todas estas técnicas y ustedes se van a dar cuenta que después cuando volvamos, así nos va a ir. Súper, súper, súper bien. Ya los quiero mucho. Un besito, cuídense y que estén muy bien. Es mi deseo de todo corazón. ¡Chao!